Entonces, ¿qué impulsa a Israel? Sé que estas son preguntas un tanto existenciales, pero ¿qué motiva a Israel, verdad? Así que si Estados Unidos es irracional, ¿verdad? Porque si en Estados Unidos es el lobby, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que Israel haga cosas que no solo son moralmente reprobables, sino que, como argumentas, no son buenas para Israel a largo plazo? Bueno, no estoy seguro de que argumentaría que Israel es irracional. Creo que sus políticas son erróneas, pero hay que recordar que el que una política sea moral o no, y aborrezco lo que los israelíes están haciendo. He estado argumentando durante mucho tiempo que esto es un genocidio y soy súper crítico con los israelíes, pero que una política sea moral o no es muy diferente de que sea racional o no. La pregunta que tienes que hacerte es cuáles son los objetivos israelíes aquí. ¿Qué están tratando de hacer? Y si te remontas, ya sabes, a principios de 1900, cuando la primera, segunda, tercera aliyá vinieron de Europa a Israel, o lo que entonces era Palestina, y te preguntas, ¿qué pretendían hacer? Lo que querían hacer era crear un Estado judío, y querían crear un Estado judío que controlara mucho territorio. Algunos querían controlar más territorio que otros, pero tenían grandes ambiciones. No hablaban de crear un Estado diminuto, pero entendían que no podían hacer todo esto de una vez. Y el resultado final es que, con el tiempo, el tamaño de Israel ha crecido incrementalmente. En 1948 obtuvieron un estado bastante pequeño, que luego se expandió significativamente en 1967, cuando consiguieron lo que llamaron los territorios ocupados, que son Gaza y Cisjordania, y como todos sabemos, esos son solo territorios ocupados temporalmente. Los israelíes tienen toda la intención de hacer de los territorios ocupados parte del Gran Israel. Y ahora si miras lo que los israelíes están haciendo en el Líbano, en el sur del Líbano, y en Siria, en el sur de Siria, puedes ver que están interesados en el Lebensraum, quieren más espacio vital. Quieren que ese Gran Israel sea aún más grande que solo el Israel de la línea verde y Cisjordania y la franja de Gaza. Quieren ir más allá. Y no me sorprendería si en algún momento intentan tomar territorio en el Sinaí, y quizás territorio en lo que ahora es Jordania. No se debe subestimar su apetito. Y los israelíes nunca han dicho, estas son nuestras fronteras. Tenemos fronteras fijas y ese es el final del juego. Los israelíes están interesados en crear un estado mucho más grande del que tienen ahora. Así que ese es el punto 1. El punto 2 es que, como mucho, quieren que la población esté compuesta por un 20% de palestinos. Este era el número que David Ben-Gurión solía usar. Dijo que el Estado tenía que ser 80% judío, 20% no judío. Ben-Gurión, uno de los líderes de izquierda de Israel. Sí, vale la pena señalarlo. Sí. Por supuesto, o al menos el centrista, ¿verdad? Sí, pero nominalmente, ¿verdad? Parte del laborismo. Quiero decir, es curioso que esto sea en Israel, que todavía te puedan llamar de izquierda y decir que quieres un máximo del 20% de palestinos. Si pudiéramos desviarnos un momento. Cuando empecé a estudiar a Israel y cómo funcionaba, tendía a pensar que personas como Ben-Gurión eran moderadas y personas como Menachem Begin, que se podría decir que era un enemigo mortal de los seguidores de Ben-Gurión, eran los malos. Ben-Gurión y la gente de su calaña eran básicamente sionistas liberales, eran los buenos, y eran personas como Begin quienes eran los malos. Con el paso del tiempo, llegué a creer que realmente no había mucha diferencia en cuáles eran sus objetivos. Es solo que Ben-Gurión era muy bueno cubriendo con un lenguaje suave las duras realidades de lo que Israel estaba haciendo y quería hacer. Y Begin era más de lo que yo llamo un tipo al estilo de la masacre de Texas. Te decía exactamente lo que estaba haciendo, y cuanto más tiempo pasaba, más llegué a apreciar a Begin, su honestidad básica, ¿verdad? Y esto gira en torno a la guerra de 1967. El argumento que a personas como Michael Oren y los llamados sionistas liberales les gusta hacer es que en 1967 los países árabes
estaban a punto de atacar a Israel y destruirlo, y por algún milagro, los israelíes se les adelantaron. Fue un ataque preventivo y obtuvieron esta victoria impresionante e inesperada. Esa es la sabiduría convencional. Tiene poco parecido con la verdad, y recuerdo cuando Menachem Begin dijo, seamos honestos sobre esto. Fue una guerra de elección, no teníamos que librar esta guerra. Begin entendía perfectamente que Israel era Godzilla enfrentándose a Bambi, o a una serie de Bambis. Y por eso, por supuesto, los israelíes ganaron esta gran victoria, un gran conjunto de victorias en 1967. Pero Begin era un tipo directo. No tiene por qué gustarte lo que decía, pero decía las cosas como son. Puede ser útil, puede ser muy útil. Sí, puede ser muy esclarecedor, y eso no era cierto en personas como David Ben Gurión. Creo que, ¿verdad? Se podría argumentar que Ben Gurión era lo que Israel necesitaba, era más sofisticado, entendía la importancia del poder blando, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero de todos modos, el primer punto que quiero señalar es que Israel estaba interesado en crear mucho Lebensraum. El segundo punto es que no querían muchos, si es que querían alguno, palestinos dentro del gran Israel. Creo que el 80% era el número al que aspiraba Ben Gurión, pero en un mundo ideal sería un estado completamente judío. El tercer punto que hay que tener en cuenta es que incluso si creas un gran Israel que ocupa mucho territorio y tiene mucho poder militar, quieres asegurarte de que tus vecinos sean especialmente débiles. Así que, desde el principio, los israelíes han tenido un profundo interés en desmembrar a sus vecinos, y lo ves hoy en Siria. Y por cierto, si te remontas al famoso o infame estudio Clean Break, de mediados de la década de 1990, realizado por Richard Perle, Paul Wolfowitz y otros para el gobierno. Sí, por los neoconservadores, ¿verdad? Siria fue el primer objetivo de esa estrategia. Y, por supuesto, ahora están tratando de hacer lo mismo con Irán. Quieren desmembrar estos estados. Quieren crear estados residuales disfuncionales en su frontera. Y luego, el cuarto pilar de la estrategia es que quieren tener una gran potencia que los respalde hasta las últimas consecuencias. Y por supuesto, hoy en día, esa es Estados Unidos. Así que el lobby trabaja horas extras aquí en Estados Unidos. Bueno, creo que en la primera administración no fue un belicista. Hizo una serie de cosas que, ya sabes, aumentaron las tensiones en diferentes áreas. Por ejemplo, fue el primer presidente en armar a los ucranianos, al menos con armas ofensivas. Así que, pero creo que, en general, en la primera administración no dio ninguna indicación de que fuera un belicista. Y cuando se postuló en la campaña para las elecciones de 2024, hizo grandes esfuerzos para enfatizar que quería poner fin a todas las guerras interminables y no comenzar más. Y luego, justo antes de asumir el cargo, como recuerdas, obligó a Netanyahu a aceptar un alto el fuego en Gaza. Así que, al principio, parecía que había tenido un buen comienzo. Y luego, con respecto a Ucrania, pensé que allí estaba profundamente comprometido a poner fin a esa guerra y pensé que podría llevarle un poco más de tiempo del que debería para terminarla, pero pensé que eventualmente la terminaría y establecería relaciones razonablemente buenas con los rusos, pero si miras lo que ha sucedido, ha fracasado en casi todos los aspectos. Solíamos llamar a Joe Biden Joe Genocidio cuando estaba en la Casa Blanca. Podríamos llamar fácilmente a Donald Trump Don Genocidio. Quiero decir, está continuando el genocidio, sin duda. Y con respecto a Ucrania, no ha logrado poner fin a esa guerra. Y con respecto a Irán, la administración Biden al menos tuvo el buen sentido de no dejar que los israelíes nos arrastraran a una guerra contra Irán. Los israelíes lo intentaron 2 veces en 2024, pero Biden no mordió el anzuelo. Pero en este caso, con Trump en 2025, mordió el anzuelo, y el 22 de junio atacó a Irán. Así que no le ha ido bien en Irán, ciertamente no le ha ido bien con respecto al genocidio en Gaza, y no le ha ido bien con respecto a Ucrania, y agregaría otro caso a esto y es Yemen.
Recuerda que fue a la guerra contra Yemen. Dijo, terminaremos con esto rápidamente. Voy a ganar decisivamente. Después de aproximadamente 30 días, renunció y concedió la derrota a Yemen, a los hutíes en Yemen. Pero el punto es que él realmente comenzó la lucha contra los hutíes, así que si miras su desempeño general, parece tan belicista como Joe Biden. Sí, ha afirmado que los estados son racionales, no irracionales. ¿Son los estados racionales? Quería saber, ¿clasificarías al gobierno de Trump como racional? ¿Clasificarías al de Biden como racional? Y si es así, ¿cómo? Bueno, el punto es, tomemos las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Israel es un albatros estratégico atado a nuestro cuello. Las políticas que Israel persigue en el Medio Oriente no son de nuestro interés, y por lo tanto, que la administración Biden o la administración Trump apoyen las políticas de Israel en la medida en que lo hacemos no es racional, en mi opinión. Y aquí solo hablo de que Israel es un albatros estratégico atado a nuestro cuello. También es un albatros moral. Es un doble golpe desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista moral. Nuestra relación con Israel no es racional. Y eso fue cierto bajo Joe Biden y es cierto bajo Donald Trump. Y por supuesto, la razón por la que seguimos esta política particular hacia Israel es por el lobby. El lobby de Israel ejerce una enorme presión sobre los legisladores para que apoyen a Israel incondicionalmente, y eso es, por supuesto, lo que estamos haciendo. Sabes, fue muy interesante escucharte hablar con el invitado anterior, y la conversación realmente gira en torno a lo que Israel está haciendo en Gaza. Pero la verdad es que no es solo Israel. Es Israel y Estados Unidos. E Israel no podría seguir las políticas que está siguiendo en Gaza, con respecto a Irán, con respecto al Líbano y con respecto a Siria, sin el apoyo total de Estados Unidos. La razón por la que Israel puede comportarse de manera tan agresiva es que Estados Unidos lo apoya en todo momento. Damos a los israelíes enormes cantidades de dinero, enormes cantidades de armamento y apoyo diplomático, y eso les da libertad para seguir estas políticas que, yo diría, no son de interés para Estados Unidos, como acabo de decir, pero también diría que no son de interés para Israel. Creo que lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente es un desastre para Israel, y con el tiempo creo que cada vez más gente lo reconocerá. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puedes ampliar lo que lo convierte en un desastre para Israel? Bueno, creo que desde un punto de vista moral, el genocidio es una mancha en la reputación de Israel, será eterna, va a estar ahí para siempre. Quiero decir, esto es un genocidio, y no es un genocidio cualquiera, es un genocidio que básicamente se está filmando, podemos ver que sucede ante nuestros ojos. Con respecto al Holocausto, casi nadie vio ninguna evidencia de lo que estaba sucediendo. La noticia salió de Europa de que se estaba produciendo un holocausto o un genocidio contra los judíos, pero no podíamos ver imágenes de eso. Realmente no sabíamos exactamente qué estaba pasando en ese momento, y realmente llevó mucho tiempo desentrañar lo que sucedió entre 1941 y 1945 en Europa. Pero en el caso de lo que está sucediendo en Gaza, es manifiestamente evidente lo que está sucediendo. Y esto lo hace aún más impactante, por cierto, que se haya permitido que continúe. El hecho de que la gente no se haya rebelado y obligado a sus gobiernos a detener esto es realmente impactante. Pero de todos modos, mi primer punto sería que esto es un desastre para Israel. En segundo lugar, la idea de que Israel va a tener una seguridad perfecta golpeando a todos los estados de la región y desmembrando países como Siria e Irán y Egipto y quizás Turquía es una quimera. Eso no va a suceder. Y en el proceso, Israel se va a hacer un daño enorme a sí mismo. Va a terminar luchando en guerras por los siglos de los siglos. Y esto no es de interés para Israel, especialmente porque esos adversarios eventualmente obtendrán la capacidad militar para amenazar a Israel de manera seria, y el mejor ejemplo de esto es el caso de Irán. Los israelíes andan por ahí y por supuesto Donald Trump también,
y muchos halcones en los Estados Unidos diciendo que acabamos de asestar este golpe de martillo a Irán. Hemos destruido su programa nuclear. Nunca van a obtener armas nucleares. Y si dan algún paso en esa dirección, simplemente volveremos y los aplastaremos de nuevo. No apostaría mucho dinero por eso. Creo que el programa nuclear iraní está vivo. Los iraníes siguen comprometidos con al menos enriquecer uranio y estaría dispuesto a apostar que a puerta cerrada están comprometidos con el desarrollo de una bomba. No van a anunciarlo, ciertamente no en este momento, pero no me sorprendería ni un segundo. De hecho, creo que es probable que desarrollen una bomba. Así que Israel no ha resuelto este problema. De hecho, han empeorado la situación, y la idea de que han ganado esta gran victoria contra Irán, o que nosotros hemos ganado esta gran victoria contra Irán, simplemente no es cierta. En todo caso, la pregunta clave es por qué los iraníes aceptaron un alto el fuego. Si yo hubiera estado jugando la mano de los iraníes, no habría aceptado un alto el fuego. Habría dejado que la guerra continuara un par de semanas más. Los israelíes estaban en serios problemas porque se estaban causando enormes daños al territorio israelí, y además, los israelíes se estaban quedando sin misiles defensivos y no había escasez de misiles balísticos, drones y misiles de crucero del lado iraní. Así que se podría argumentar con razón que los iraníes deberían haber continuado la guerra. Todo esto es para decir que si los israelíes y los estadounidenses reinician la guerra, no apostaría a que Israel y Estados Unidos ganarán esa guerra. Solo para llevar esto un paso más allá, y aquí es donde entran en juego los estadounidenses, está bastante claro que una de las razones por las que Trump quería terminar la guerra después de los ataques del 22 de junio fue porque había evidencia de que los iraníes iban a minar el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, y eso realmente asustó a Trump, como debería haberlo hecho. Todo esto es para decir que si tenemos otro conflicto, existe la posibilidad de que los iraníes minen el estrecho. Y si minan el estrecho y tenemos una enorme crisis económica, esto no será bueno para nadie en el planeta y ciertamente no para la administración Trump. Así que el punto es que, incluso sin armas nucleares, los iraníes tienen cartas que jugar, pero los israelíes actúan como si pudieran simplemente abofetear a los iraníes sin consecuencias reales. Y en la medida en que podría tener consecuencias, Irán se desmoronará de la misma manera que lo hizo Siria. No apostaría mucho dinero por eso, y podría seguir con respecto a esto. Podríamos hablar de las fuerzas centrífugas que están en juego dentro del propio Israel. Esta no es una sociedad feliz, esta es una sociedad que tiene profundas fallas y la animosidad a través de esas fallas no debe subestimarse. Y cuando se libran guerras todo el tiempo como esta, invariablemente se exacerban esos antagonismos. Así que creo que si miras el cuerpo político y la situación de Israel en la región en general, creo que la idea de que están en una gran forma y que solo necesitan aplicar un poco más de fuerza y obtener un poco más de apoyo de Estados Unidos no es la forma en que quieres ver esto. Entonces, ¿por qué Irán no hizo lo que sugerías que podría y debería haber hecho? Es muy difícil decir exactamente qué estaba pasando. Quiero decir, me parece que los estadounidenses probablemente estaban hablando con los rusos y los chinos, y los rusos y los chinos estaban hablando con los iraníes, y probablemente estaban presionando a los iraníes para que pusieran fin a esto. Hay que recordar que los chinos obtienen mucho petróleo del Golfo y no querían ver cerrado el Estrecho de Hormuz. Así que tenían un incentivo para poner fin a esta guerra. Creo que a los rusos también les preocupa la guerra. No quieren verse arrastrados. No tienen ningún interés real y profundo. Así que no me sorprendería si los iraníes estuvieran recibiendo presiones de los rusos y los chinos. La otra cosa es que casi todos los informes sobre Irán nos dicen que hay una división bastante profunda dentro de Irán entre los de línea dura y los de línea blanda. Y en realidad hay mucha gente dentro de Irán que quiere tener buenas relaciones con Occidente. Y de hecho, creo que esta gente estaría dispuesta a llegar a algún tipo de modus vivendi
con los israelíes si los israelíes detuvieran el genocidio, pero hay, ya sabes, un ala moderada dentro de Irán, y no me sorprendería si ellos también hubieran argumentado que deberíamos detener esto ahora, y si es necesario, podemos volver a luchar en la guerra, tenemos los misiles para hacerlo. Así que esa sería mi mejor suposición sobre lo que pasó aquí. Esto puede ser una pregunta un tanto básica, pero estoy genuinamente confundido sobre cómo funciona la actuación racional en el mundo real. ¿Es que los estados actúan racionalmente pero para ciertas cosas como la ideología o circunstancias atenuantes o el lobby? Porque acabas de dar un montón de ejemplos de que para Estados Unidos e Israel, lo que están haciendo no es racional, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, centrándonos solo en el caso estadounidense, que es de lo que estaba hablando, el primer punto que hay que recordar es que los estados no siempre actúan racionalmente. Sebastián Rosado y yo escribimos este libro que argumenta que los estados actúan racionalmente la mayor parte del tiempo, pero hay excepciones sin duda. Si miras la operación de Bahía de Cochinos que el presidente Kennedy ejecutó poco después de asumir el cargo, llegó al poder en enero de 1961 y luego lanzó la operación de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Fue un fiasco total y es muy fácil demostrar que fue una decisión no racional o irracional. Así que el punto que te estoy haciendo, Katie, es que hay ejemplos. Ahora creo, como dije antes, que si miras la política estadounidense hacia Israel, ya sea bajo Joe Biden o bajo Donald Trump, no tiene sentido estratégico, no es racional, y en casi todos los casos, la razón por la que los estados persiguen estrategias no racionales o irracionales es por la política interna. La política interna supera los cálculos estratégicos, y en este caso es el lobby. El lobby, como sabes, es enormemente influyente en los Estados Unidos. Es mucho menos influyente en estos días para controlar el discurso, como lo demuestra el hecho de que tú y yo estamos teniendo esta conversación que decenas de miles de personas verán. Así que en términos de controlar el discurso, el lobby está en serios problemas. Pero en términos de influir en los responsables políticos, básicamente tienen a casi todos los legisladores en su bolsillo. Y no importa si tienes a Joe Biden en la Casa Blanca, a Hillary Clinton, a Donald Trump, a quien sea, el lobby se sale con la suya con los legisladores. Y eso es política interna en juego. Y en esos casos encontrarás ejemplos de irracionalidad. Y este es ciertamente un caso de irracionalidad. Entonces, ¿qué impulsa a Israel? Sé que estas son preguntas un tanto existenciales, pero ¿qué motiva a Israel, verdad? Así que si Estados Unidos es irracional, ¿verdad? Porque si en Estados Unidos es el lobby, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que Israel haga cosas que no solo son moralmente reprobables, sino que, como argumentas, no son buenas para Israel a largo plazo? Bueno, no estoy seguro de que argumentaría que Israel es irracional. Creo que sus políticas son erróneas, pero hay que recordar que el que una política sea moral o no, y aborrezco lo que los israelíes están haciendo. He estado argumentando durante mucho tiempo que esto es un genocidio y soy súper crítico con los israelíes, pero que una política sea moral o no es muy diferente de que sea racional o no. La pregunta que tienes que hacerte es cuáles son los objetivos israelíes aquí. ¿Qué están tratando de hacer? Y si te remontas, ya sabes, a principios de 1900, cuando la primera, segunda, tercera aliyá vinieron de Europa a Israel, o lo que entonces era Palestina, y te preguntas, ¿qué pretendían hacer? Lo que querían hacer era crear un Estado judío, y querían crear un Estado judío que controlara mucho territorio. Algunos querían controlar más territorio que otros, pero tenían grandes ambiciones. No hablaban de crear un Estado diminuto, pero entendían que no podían hacer todo esto de una vez. Y el resultado final es que, con el tiempo, el tamaño de Israel ha crecido incrementalmente. En 1948 obtuvieron un estado bastante pequeño, que luego se expandió significativamente en 1967, cuando consiguieron lo que llamaron los territorios ocupados, que son Gaza y Cisjordania, y como todos sabemos,
Esos son solo territorios ocupados temporalmente. Los israelíes tienen toda la intención de hacer de los territorios ocupados parte del Gran Israel. Y ahora si miras lo que los israelíes están haciendo en el Líbano, en el sur del Líbano, y en Siria, en el sur de Siria, puedes ver que están interesados en el Lebensraum. Quieren más espacio vital. Quieren que ese Gran Israel sea aún más grande que solo el Israel de la línea verde y Cisjordania y la Franja de Gaza. Quieren ir más allá. Y no me sorprendería si en algún momento intentan tomar territorio en el Sinaí, y quizás territorio en lo que ahora es Jordania. No se debe subestimar su apetito. Y los israelíes nunca han dicho, estas son nuestras fronteras. Tenemos fronteras fijas y ese es el final del juego. Los israelíes están interesados en crear un estado mucho más grande del que tienen ahora. Así que ese es el punto 1. El punto 2 es que, como mucho, quieren que la población esté compuesta por un 20% de palestinos. Este era el número que David Ben-Gurión solía usar. Dijo que el Estado tenía que ser 80% judío, 20% no judío. Ben-Gurión, uno de los líderes de izquierda de Israel. Sí, vale la pena señalarlo. Sí. Por supuesto, o al menos el centrista, ¿verdad? Sí, pero nominalmente, ¿verdad? Parte del laborismo. Quiero decir, es curioso que esto sea en Israel, que todavía te puedan llamar de izquierda y decir que quieres un máximo del 20% de palestinos. Si pudiéramos desviarnos un momento. Cuando empecé a estudiar a Israel y cómo funcionaba, tendía a pensar que personas como Ben-Gurión eran moderadas y personas como Menachem Begin, que se podría decir que era un enemigo mortal de los seguidores de Ben-Gurión, eran los malos. Ben-Gurión y la gente de su calaña eran básicamente sionistas liberales, eran los buenos, y eran personas como Begin quienes eran los malos. Con el paso del tiempo, llegué a creer que realmente no había mucha diferencia en cuáles eran sus objetivos. Es solo que Ben-Gurión era muy bueno cubriendo con un lenguaje suave las duras realidades de lo que Israel estaba haciendo y quería hacer. Y Begin era más de lo que yo llamo un tipo al estilo de la masacre de Texas. Te decía exactamente lo que estaba haciendo, y cuanto más tiempo pasaba, más llegué a apreciar a Begin, su honestidad básica, ¿verdad? Y esto gira en torno a la guerra de 1967. El argumento que a personas como Michael Oren y los llamados sionistas liberales les gusta hacer es que en 1967 los países árabes estaban a punto de atacar a Israel y destruirlo, y por algún milagro los israelíes se les adelantaron. Fue un ataque preventivo y obtuvieron esta victoria impresionante e inesperada. Esa es la sabiduría convencional. Tiene poco parecido con la verdad. Y recuerdo cuando Menachem Begin dijo, seamos honestos sobre esto. Fue una guerra de elección, no teníamos que librar esta guerra. Begin entendía perfectamente que Israel era Godzilla enfrentándose a Bambi, o a una serie de Bambis. Y por eso, por supuesto, los israelíes ganaron esta gran victoria, un gran conjunto de victorias en 1967. Pero Begin era un tipo directo. No tiene por qué gustarte lo que decía, pero decía las cosas como son. Puede ser útil, puede ser muy útil. Sí, puede ser muy esclarecedor, y eso no era cierto en personas como David Ben-Gurión. Creo que, ¿verdad? Se podría argumentar que Ben-Gurión era lo que Israel necesitaba, era más sofisticado, entendía la importancia del poder blando, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero de todos modos, el primer punto que quiero señalar es que Israel estaba interesado en crear mucho Lebensraum. El segundo punto es que no querían muchos, si es que querían alguno, palestinos dentro del Gran Israel. Creo que el 80% era el número al que aspiraba Ben-Gurión, pero en un mundo ideal sería un estado completamente judío. El tercer punto que hay que tener en cuenta es que incluso si creas un Gran Israel que ocupa mucho territorio y tiene mucho poder militar, quieres asegurarte de que tus vecinos sean especialmente débiles. Así que, desde el principio, los israelíes han tenido un